Marco para Ferran, puede haber peligro. Continúa Marcos. Marco para Ansu. Puede marcar, le pega Ansu. Va a ser gol, 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 finalmente, tras el disparo del Sumane Fati, Tuku Stanek se iba a marchar poco a poco, lentamente del fondo de las mallas, y apareció Irra Marcos Alonso, que se incorporó a la jugada en el ataque, no hay fuera de juego. Marca Marcos Alonso, marca el Barça, la República Checa, minuto 6 de la primera parte, marcó Marcos Alonso. Victoria Pilsen 0, Barcelona 1. Pues sí, señor Adri, Marcos Alonso el más listo de la clase. Está Adri. Ahí está que sigue para Gerard Piqué, que avanza metros ya, llegando a 3/4 de cancha. Apertura derecha para Héctor Bellerín. Toca en corto para Gavi. Gavi la esconde ante Ndiaye. Gavi juega atrás, otra vez para Piqué. En corto recibe la bola del brasileño Rafinha. Balón horizontal para Marcos. Marcos para Pablo. Pablo para que sí, puede haber peligro. Ahora sí. Sigue Fran Yanis que sí esconde la pelota. En el balcón del área. Recibe Rafinha. Rafinha la eleva. Mete el pase para Jordi. No fuera de juego. Qué balón para Ferran. Puede marcar el Barça. ¡Qué golazo! Fuera de juego. Fuera de juego, Qué pena. Fuera de juego. Qué pena le iba a cantar. Levantó la bandera el colegiado. Qué lástima. Qué jugada. Qué pedazo de gol del Barça que no va a valer. Qué pena, Pues Adri, creo que no hay fuera de juego. Pues yo creo que no, No hay fuera de juego. Yo creo que Al está. menos en la primera jugada. Creo que está habilitado Jordi Alba, Es gol, yo creo que es gol legal, Adri, Qué golazo ha marcado Ferran. Creo que ha sido gol completamente legal. Vamos sí que es cierto que es complicado, Se está chequeando. Se está chequeando, yo creo que ha sido gol, Gol no, golazo. Vamos a ver. Se va a chequear. Ahí está esperando el VAR. El colegiado Radu Petrescu. Esperando que Marco Di Velo, el italiano, le diga si ha sido gol o no. Pues. ¡Y gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Barcelona! ¡Golazo! ¡Golazo! Ahora sí que sí. Sube el marcador. Marcó Ferran Torres. Jugadón del Barcelona. Rafinha para Jordi. Jordi de cabeza para Ferran Torres. Golazo de fútbol sala. Espectáculo fútbol de salón. Marca Ferran. En el 45 de partida. Lo que pedimos se cumplió. Marca el Barça. Al borde del filo del descanso. Victoria Pilsen 0. Barcelona 2. El penalti, Vamos a ver qué dice el colegiado. Se está chequeando la jugada todavía. Vamos al colegiado rumano. Pues parece que sí, ¿no? O no sé. Parece que... Pues está haciendo tiempo. Parece que está haciendo un poco de tiempo. Un poquito de tiempo. Pidiendo a los jugadores que no entren dentro del área. Se sigue chequeando el... Bajo palos Iñaki Peñeira. Va el penalti. Le pega y gol. Gol de Thomas Sori. Marca el Victoria Pilsen en el estadio de la República Checa, en el Dusan Arena. Marca el gigante. Marca Thomas Sori desde los puntos. Desde el punto de penalti de los 11 metros. A corta distancia es el equipo de Mikel Bilek. Victoria Pilsen 1, Barça 2. Bueno, pues, Jordi Alba. Otra vez Pablo. Con calidad, moviendo bien el cuero para Piqué. Ahí está Piqué buscando en carrera a Rafinha. Toca la cabeza Jemelka. Jemelka para Kalvach. Aparece Pilar. Bien Bellerín. Bellerín para Ferran Torres. Venga, vamos. Ahí está Ferran a la frontal del área. Sigue Ferran. Caracolea 1-2. Que bien se marcha. Bola para Rafinha. Le pega el brasileño. La pone para Ferran. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol. Del Barcelona, Ferran Torres. Caracoleó dentro del área, no hay fuera de juego. Tocó para Rafinha, que parecía que le pegaba, pero se la devolvió. Haciendo la pared fabulosa. Le pegó de primeras el valenciano. Marca Ferran, marca el Barça.
Minuto 53 de juego. El Barça no se asusta, el Barça no se achanta ante el gol del Vitoria Pilsen. Victoria 1, Barcelona Ferran 3. Bueno, pues menos mal. Menos mal de que parece que... Cuidado. Otra contragolpe de Vitoria Pilsen. Ojo a Pilar. La pone Pilar. ¡Qué paradón de Iñaki Peña! ¡Qué paradón de Iñaki Peña! La ha tenido el Vitoria Pilsen para marcar el segundo. Y ahora la réplica es del Barça. Se quería marchar Rafinha, pero le robaron la pelota. Hay que soltarla un poquito antes, Adri. La verdad es que se le vuelve a hacer de noche ya a Rafinha. Y bien el Victoria en estos minutos, Adri. Cuidado, ¿eh? Otra vez el centro por el costado izquierdo. La pone buscando Tomasori. Va a marcar Tomasori. No me lo puedo creer. Gol del Vitoria Pilsen. Se la traga Marcos Alonso. Y remata el gigante. El gigante Tomasori. 2-3. ¡Qué error del Barça, Irra! Somos un auténtico flan. Flanes Fútbol Club Barcelona. No puede ser esto, ¿eh? No. En el 63 marca Tomasori. Libre de marca, se la traga Marcos Alonso. ¿A qué juega Marcos, por Dios? Es que, bueno, también, bueno, entre Valde y Marcos se hablan entre ellos los dos ahí. Un poco se reclaman en la marca. Pero, Irra, el Barça es un flan, pero de los grandes, ¿eh? A la mínima que nos llegan nos quedan problemas. Y esto no puede ser en Europa, Irra. No, por supuesto que no. Qué vergüenza, por favor. Error garrafal del Barça, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues el gol del Vitoria Pilsen, 2-3. Ferran para Pablo Torre. Bien marcasado. Con calidad de insolvencia. El joven futbolista del Barça, de la Masía. Marcos Alonso. Rafinha filtrando pase. Buen balón para Pablo Torre. Lo de marcar. Ahí está Pablito. Le pega Pablo. Pablito. El primero de muchos. El primero del cántabro. Marca. Golazo de Pablo Torre. Con pierna zurda. Zapatazo tremendo. Imposible para Stanek. Marca el Barça, la República Checa. Marca Pablo. Recuerden su nombre. Pablo Torre. Vitoria Pilsen 2. Barça 4. El Barça que gana 2-4 en la República Checa. Partido que tenga dudas en defensa sobre todo. Y la lamentable lesión de Kessié y de Pablo Torre. 2 lesiones. Sí, señor. Bueno, yo creo que lo de Pablo Torre más que todo son que se le ha subido un poco, parece, los gemelos. Ya después del gran esfuerzo que ha hecho el jugador, pues es normal también que no tiene el ritmo de partido. Yo creo que totalmente merecido lógico, el gol. Y también, como digo, Adri, lógico, como tú bien dices, de no tener ese ritmo, pues te suele pasar. Antes de marcar el gol, yo creo que ya estaba con esos calambres, así que tuvo la fuerza, también la valentía de seguir para marcar el gol. Fíjate, Adri, debuta en Champions y gol de Pablo, ¿eh? Claro que sí, pues recordamos que ha ganado el Barça. Marcó Marcos Alonso en el minuto 6. Marcó también Ferran Torres en el 45. Y nada más arrancar la segunda parte, iba a marcar de penalti Tomasori en el 52 para cortar distancia poniendo el 1-2. Iba a replicar el Barça a los 2 minutos con otro gol de Ferran Torres en el 54. En el 63 otra vez Tomasori de cabeza. Iba a marcar para el Vitoria Pilsen tras un error tremendo de la zaga del Barcelona que se dormía. En el 75, a falta de un cuarto de la del final del partido, marcaba Pablo Torre el definitivo 2-4 con el que va a cerrar el Barça su presente curso en la edición de la Champions.